También tenemos hoy, en este inicio de la serie de entrevistas especiales que generamos en Galáctica Internacional, la participación del doctor Jorge Álvarez Berlanda. Él justamente es quien estuvo trabajando en el caso de Matías Bragagnolo, ¿no? Un ícono tal vez que demuestra de alguna manera la inoperancia que tiene la Argentina durante tantos años, en este caso 16 años de angustia, de padecimientos, y con un resultado muy triste justamente para la familia, porque realmente las cosas en la República Argentina evidentemente no se hacen como deben hacerse, ¿no? Se generan siempre esta serie de cuestiones complejas donde el padecimiento de las familias que pierden algún ser querido transcurre durante años y después, como en este caso, terminan con resultados realmente muy patéticos. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Dentro de todo Me emocionó, tenemos que ante decir nada, bien, me ¿no? emocionó mucho tus palabras de despedida de Carlito Balá. Sí, estamos conmovidos. La verdad que yo hace poco había hablado con él por teléfono y la verdad que da mucha pena. Están aquellos que tuvimos, como comentaba, la suerte de conocerlo y saber la clase de persona. Y aparte nosotros, con nuestras edades, en algún momento lo hemos disfrutado también, ¿no? En sus películas, en sus programas, en los shows. Un tipo que también, fíjate vos, curiosamente fue cuestionado, fue perseguido por esta idiotez que tiene gran parte de la población argentina, ¿no? Esto que ahora plantean del odio, de justamente los cuestionamientos hace muchos años que se dan en la Argentina, tristemente. Y Carlito fue uno de los tipos que padeció eso, ¿no? Lo habían relacionado con el tema del proceso militar, o sea, un montón de estupideces que siempre surgen o utilizan los vivillos para sacar provecho de la situación, ¿no? Una pena realmente. Sí, sí, la verdad que bueno. Pero por lo menos la gente lo despide porque era un ser querible de una manera muy diferente, ¿no? Con mucho amor, con mucha alegría. Lo que no es tan así es justamente lo que hemos conocido en las últimas horas del caso de Matías Bragagnolo. Ayer hubo una definición de esta cuestión que tardó 16 años la justicia argentina en resolverla, ¿no? Sí, exactamente. Increíblemente, no era un hecho complejo. Lamentablemente era el homicidio de una persona. Uh-huh. Las circunstancias procesales llevaron a que esto durara 16 años. Uh-huh. También un poco la flojedad de la justicia en activar una causa, cuando es cierto que las partes hacen muchas articulaciones, pero también está la justicia que es la que debe guiar un poco el procedimiento y no permitir los desbordes innecesarios. Yo recuerdo haber contestado una vez un pedido de una de las defensas y Uh-huh. haber encabezado el escrito diciendo: contesto nuevamente un nuevo planteo ya planteado. Ajá. Yo he contestado lo mismo hasta 3 y 4 veces. Qué bárbaro. ¿Y Y por qué? todos esos planteos Sí. llevan tiempo porque se presentan, porque después van a una instancia revisora y todos terminaron en la corte Uh-huh. y todos los perdieron en la corte. Ajá. Pero sin embargo, estiraron, estiraron, estiraron hasta llegar a esto que se llevó adelante básicamente porque ahora en los últimos escritos que presentaba, independientemente de lo que fuera que iba a contestar, el encabezamiento yo ponía: Uh-huh. el último acto con carácter interruptivo de la prescripción fue el 16 de marzo del 2016. En todos los Sí. últimos 10 o 12 escritos Ajá. encabecé diciendo eso, para que nadie diga, uy, no me di cuenta, no Claro. sabía. Uh-huh. E incluso logré que este tribunal oral, que ahora absolvió, le oficiara a la Corte Suprema por un planteo que estaba pendiente de resolver en la Corte Suprema, para avisarle a la Corte que esto había comenzado la prescripción desde el 16 de marzo del 2016. Ajá. Inmediatamente cuando la Corte recibió ese escrito, en menos de 10 días devolvió las actuaciones, rechazando el recurso de queja, como Uh-huh. lo ha hecho inevitablemente en todas las presentaciones de las defensas, pero lo hizo de una manera tan expedita porque obviamente a ningún juez le gusta o le interesa que la causa le prescriba teniéndola sobre su escritorio. Ajá.
O sea que se adelantaron, fue muy rápido, tal vez sin tomar conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Vos crees eso, Jorge? Como para ser bastante bondadosos con ellos, ¿no? Yo creo que cuando el tribunal oral, digamos, en principio, este juicio estaba citado ya hace 2 años, Mm, lo que significa que estos últimos 2 años sí. la pasamos contestando planteos de las defensas Ujú, y como decía Marcelo Bragañolo, era una espada contra cinco. ujú, No importa, lo pudimos hacer, contestamos, ganamos la mayoría de los planteos, dimos vuelta a un sobreseimiento en su momento, dictado por la Cámara del Crimen. O sea, en estos 12 años que me tocó a mí llevar la causa adelante, obtuvimos 2 condenas, dimos vuelta a sobreseimiento, contestamos nulidades, contestamos recursos extraordinarios, contesté casación, estuve en audiencias de la Cámara del Crimen, estuve en audiencias de la Cámara de Casación, en fin, la actividad procesal que uno debe desarrollar multiplicada por 5 o por 7. claro, Normalmente es mano a mano, acá fueron 1 contra 7 claro. que Ahora, se llevó qué adelante. sensación durísima deben sentir los padres, los familiares, Marcelo Bragañolo, que lo entrevistamos gracias a tu gentileza hace un par de días atrás. Casualmente me mandó un mensajito hace un rato, como decir, hemos esperado 16 años para que realmente la justicia argentina rechace o actúe de manera desastrosa en este juicio donde ha perdido la vida innecesariamente un pibe que salió justamente a estudiar, a pasear, a divertirse un rato y después termina con este tipo de resultados, ¿no? O sea, dependemos de la justicia divina, lamentablemente en la gran mayoría de los casos que se están viendo en las últimas décadas en la República Argentina, porque no hay concientización. Tal vez se van pasando la pelota unos con otros, los mismos jueces, los juzgados, diciendo de que las leyes son así. Pero también aquí hay una falencia, como lo venimos diciendo hace muchos años, que el Parlamento de la República Argentina no aclara o no modifica leyes que son un verdadero desastre, ¿no? Exacto. Varias cosas de tu comentario se pueden sacar varias conclusiones A ver. o hacer varios análisis. Ujú, Por un lado, la justicia, uno cuando habla de la justicia en general, abarca más de lo que se puede apretar, como se claro. dice en el campo. Ujú, Porque no es lo mismo la justicia civil, la justicia comercial, que la sí. justicia federal criminal o que incluso la justicia de menores. Ujú, En el caso particular de la justicia de menores, que es la que nos ocupa en esta conversación, sí. yo particularmente, no solamente ahora como abogado en una causa donde uno de la víctima era un menor, sino desde Sí. antes, incluso cuando era fiscal federal, Claro. Ujú, siempre planteé que el límite para la imputabilidad penal estaba demasiado alto. ujú, No puede ser que un chico de 14 años o 15 quede libre, quede absuelto solamente por la edad. claro. Recordemos que en esta causa inicialmente eran 15 chicos. Ujú, De esos 15 chicos quedaron 7, 8 fueron sobreseídos por inimputables, porque tenían menos de 16 claro. años. Ujú, Es decir, tomamos mal la cuenta de entrada porque nosotros decimos hay 5. No, hay 5 en juicio, ujú, pero en realidad eran 15 ujú. inicialmente. Así que la justicia hace eh, lo que puede con las herramientas que tiene. Algunos lo hacen a propósito porque están convencidos ideológicamente de esta posición Claro. jurídica Mm, y otros que no lo están, no tienen más remedio que manejar las herramientas que el Estado le da a través de la legislación. ujú. Esta es la verdad de la milanesa. Ustedes piensen que existen muy pocos juzgados, muy pocos tribunales orales de menores, muy pocos, comparado con la cantidad de hechos a los que tienen Sí. que controlar, juzgar. Ujú, sí. La mayoría, en estas conversaciones que he tenido con algunos funcionarios de la justicia de menores, me han dicho que a juicio llega el 30% Claro. Es nada, de lo prácticamente. que le entra. Claro. El otro 30% se soluciona a través de una probation o un juicio abreviado y el otro 30-35%
queda en el tiempo, Vos fíjate prescribe. que tenemos un hecho reciente, uno de los tantos hechos recientes, el caso de este acuchillamiento y asesinato directamente alevoso de Martín Mora en la costa atlántica, en Mar del Plata, que es bastante similar. Son menos los actores, los asesinos, de los cuales había 2 menores, y a la semana estaban libres. Así es una vergüenza lo que pasa. Y los Bueno, diputados y senadores siguen cajoneando la modificación de las leyes de imputabilidad de los menores. O sea, son menores para algunas cosas, pero están conscientes para provocar estos verdaderos asesinatos que generan, y después la justicia está atada también de alguna manera de pies y manos, ¿no? Porque tiene que basarse, como decís vos, de acuerdo a lo que figura justamente en las leyes que tiene el país. Ahora, ¿cuántos años más vamos a esperar esto, no? Habría que preguntarse eso. Hay una falta de no, concientización totalmente no sé del cuántos años Parlamento más, argentino. porque la clase política argentina está en otros temas. Ajá, Hay una especie de disociación. Ayer lo escuchaba a- en una entrevista a Morales Solá sí, y también a otros periodistas que hablaban de la disociación que hay claro, entre la política y tal la cual. sociedad. Pareciera que vamos por caminos Totalmente diferentes. diferente, sí. Ellos siguen su camino, su ruta, llegarán o no y uno no sabe a dónde. Y la sociedad va buscando otras cuestiones, solucionar otras cuestiones mucho más terrestres que los grandes problemas filosóficos que dicen afrontar la clase dirigente. Bueno, todo es útil, todo es necesario en la vida de una sociedad, tanto la legislación como la inflación, como la seguridad, pero la verdad que hoy a la gente no le importa si reformamos la Corte o no. No es un problema para la gente reformar la Corte. No, yo no veo carteles de personas diciendo, Sí, qué suerte, vamos a reformar la para Corte. nada. Hay un rechazo generalizado de esto. Lo que pasa es que hay una especulación política vergonzosa para tratar de salvar o cubrir los chanchullos que hace cierto sector de la dirigencia política, que termina siendo vergonzoso, ¿no? Pero llegará el momento en que la sociedad le ponga un límite, porque ya hay un cansancio total y tenemos problemas bastante serios, ¿no? Los problemas de la gravísima inseguridad, el hambre que hay en un alto sector de la sociedad argentina, que ya se ve prácticamente todos los días. Y sin embargo, estos señores siguen perdiendo tiempo innecesariamente, ¿no? Discutiendo cosas realmente que a la sociedad, como vos claramente lo decís, en este momento no son prioridad, no les interesa, ¿no? Quieren que le resuelvan No, otros que hay además, que resolver otros temas urgentes, puntuales que hay, ¿no? son cosas ya discutidas. Claro. Mm. Porque vos recordarás que había una corte de 9 miembros que, por intervención de la señora presidente en ese momento, por un Claro. proyecto, Ujú. se bajó a 5. Claro. Así, Y ahora esa y misma ahora fue, lo quieren llevar a 15. ¿Te das cuenta que es una ahora locura son total? 15. Y Claro. lo mismo pasa con aerolíneas, Sí. que lo privatizamos, lo estatizamos, lo privatizamos, lo Ujú. estatizamos. Lo mismo va a pasar con las PASO, Claro. porque en su momento se hicieron las PASO, bueno, muy bien, todo de acuerdo, fenómeno, que es la democratización de la justicia, de la política. Manipular Está, las cosas de acuerdo a la conveniencia o a las necesidades que tienen gran parte de los corruptos que han dirigido los destinos del país, ¿no? exacto. Ahí tenemos un serio y grave problema, Jorge, ¿no? Y la justicia, lamentablemente, no escapa a la generalidad de lo que es la demostración de los aparatos de poder de la Argentina. Claro. Ujú. Lamentablemente es así. En el caso de Matías particularmente, yo quisiera hacer una distinción A ver. entre la actuación de la justicia Ujú. y el fallo, Sí. porque yo no quiero, no puedo, más que no quiero, no puedo estar o no, yo estoy, obviamente no estoy contento, pero no puedo criticar el fallo porque no conozco los fundamentos del fallo todavía. Ajá. Sí, yo íntimamente sé que la acusación, tanto de la doctora Quirno Costa Sí. como la que hice yo, Ajá. tiene elementos suficientes para sustentarla, tanto de hecho como de derecho. Y ahora, Bueno, veremos de a ahora en ver qué más, ¿hay analiza alguna el juicio. alternativa de poder modificar esta situación, o ya queda esto definitivamente en esta decisión que ha tomado el tribunal? No, nosotros obviamente a partir del 24 de octubre, cuando den los fundamentos, Ajá. tenemos 10 días hábiles Sí. para interponer un recurso de casación. Ujú. ¿Y crees que se Ahora, puede revertir eso? ¿Tenés esperanzas de que realmente los jueces puedan actuar con otro criterio, o evidentemente no hay muchas alternativas?
Es que la verdad que no puedo hacer una especulación en ese sentido porque yo me jugaba la mano derecha a Ajá. que iba a obtener condenas. Ujú. Y si la hubiera apostado, ahora sería el manco Álvarez Berlán. Claro. Mm. Qué Entonces tema, no ¿eh? quiero perder la mano izquierda Sí. también. Ujú. No puedo hacer esa especulación, la verdad. Lo que sí hay un tema que las defensas en el transcurso del trámite del recurso de casación podrían llegar a plantear la prescripción de la acción penal, Ajá. Claro. porque los 6 años que ellos dicen, yo tengo un criterio diferente que yo ya lo expuse Sí. en otra situación, Ujú. los 6 años que ellos dicen que se prescribe la causa, sucedería en el medio del tratamiento del recurso de casación. Ajá. Entonces, habrá que ver qué opinan los defensores, si plantean la prescripción y Ujú. sacan a sus defendidos sobreseídos por extinción de la acción penal, Ahí está, claro. o Mm. deciden, bueno, me la juego y voy a resolver el tema en la Cámara de Casación Ujú. para ver si Casación confirma el sobreseimiento o si lo da vuelta. Claro. Ujú. La Oh, decisión es importante porque una sí. cosa es salir sobreseído por prescripción y otra cosa es salir absuelto de culpa y cargo. Ujú. Claro, que ahí ya realmente la cosa sería más llamativa, más preocupante tal vez, ¿no? Claro, exactamente. Yo Porque tengo una demostraría postura que que las la leyes sostuve. están a favor de los delincuentes, de los asesinos y no de las víctimas. Un tema que realmente que es muy triste, muy lamentable, que la Argentina haya tardado tanto tiempo y siga dejando dormir, digamos, situaciones y leyes que urgentemente tendrían que haberla modificado y ya hace tiempo que siguen con la misma situación, ¿no? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Ujú. Eh, Cuando se sancionó un paquete de leyes cuando los secuestros extorsivos eran un boom en la Sí. Argentina en el año Ujú. 2003, Sí. 2002, 2004, Ujú. yo era jefe de la unidad antisecuestro de la Procuración General de la Nación. Ujú. Nosotros resolvíamos los secuestros, gracias a Dios, por lo menos en los que intervine yo, nunca tuve una víctima, siempre recuperamos a la víctima sin pagar y detuvimos a las personas. Ujú. Los juicios se celebraban casi dentro del año Ajá. ¿Hubo de algún caso puntual, el sucedido. caso Siva, vos te acordás lo que pasó allí? Porque ahí también hubo una cosa bastante extraña en su momento, ¿no? ¿En cuál? ¿En En el qué caso caso? Sivak, por ejemplo, del empresario No, pero Sivak. ese es bastante más anterior. Claro, pero No, no, no. no, Yo, por ejemplo, tuve un caso además de los casos de estos secuestros express, que sí, son, ujú, pero tuvimos el caso de una chica secuestrada ajá, que la madre tardó 72 horas en hacer la denuncia penal. ajá, Si ya perdimos 3 días nosotros de investigación. Después, en 72 horas, la recuperamos. ujú, La liberamos, yo detuve 13 personas, ajá, 12 peruanos y el jefe de la banda, que era un cordobés. Descubrimos que esa banda había intervenido en otro secuestro de un empresario de la madera de Zárate ajá, y en 8 meses estaban en juicio oral. Pero la instrucción la hacíamos los fiscales. ya, Era lo que después el código recoge que todavía, no sé, lo están usando en Jujuy, en Salta. Yo no entiendo por qué ese código procesal federal que está sancionado, sí, ¿por qué no se aplica y ya? claro, Si todos los actores de la justicia penal, por lo menos, nos ujú, vamos a tener que sentar a estudiar el código para poder seguir actuando. ujú. Mientras que lo usan en un lado, en otro En lado otros no, tenemos claro. un código que en 1992 ya tenía 50 años de antigüedad. ¿Y esto a qué se Porque debe? ¿Vos crees que hay falta de coordinación de parte justamente de la justicia o justamente de los gobiernos provinciales que no generan no, o no no, crean el un problema, criterio el para problema es unificar todo nacional, esto? porque el código es un código federal, es un Ajá, código que se aplica en las provincias, sí, pero en cuestiones federales, ujú, porque la legislación constitucional, las provincias se han reservado el derecho de sancionar sus códigos procesales claro, penales. ujú, En cambio, para la justicia federal ujú, rige el mismo código que se aplica acá, que lo aplica el juez federal de Chubut, que lo aplica el juez federal de Misiones o el juez federal de Ushuaia, ajá, para cuestiones federales. federales, claro.
pero se aplica así por partes, después en otra parte se aplicará, y la Ujú. verdad que es un código que es, no digo que es revolucionario, pero tiene un cambio importante que es el principio del proceso acusatorio, Ajá. más similar a lo que es el proceso en Estados Unidos, donde Ujú. el fiscal lleva adelante la acusación, o incluso en la provincia de Buenos Aires, que también funciona un sistema acusatorio. Ujú. Ahora, la lentitud que tiene la justicia en algún aspecto y esos parches que van poniendo en algunas localidades, en algunas provincias, depende de los temas y quienes estén involucrados, ¿no? Porque evidentemente muchas veces el poder político ejerce mucha presión en Sí. ciertas causas. ¿No hay una manera a través del Congreso, del Parlamento, de tratar de unificar criterios para poder hacer un control y una unificación justamente en estas reglamentaciones que hay dentro del ámbito penal? Las herramientas que están a disposición de los legisladores Ujú. son innumerables, porque las ideas que pueden surgir son también innumerables como las soluciones, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, dependerá de la creatividad que puedan tener las personas para buscar alguna solución a determinadas cuestiones. Por ejemplo, el Ujú. tema de la inimputabilidad, el límite de la imputabilidad, Sí. lo venimos conversando hace muchísimo tiempo. Ujú. Si vos comparás con otros países, no hablo de Europa, Estados Unidos, de acá, de la región, Sí, sí, la vecinos, países mayoría, vecinos, sí. la mayoría tiene el límite de los 14 años. Ajá, Entonces, claro. ¿por qué nosotros 16? ¿Por qué es políticamente correcto? Ajá. Porque la verdad que no lo entiendo, Ujú. porque cada vez, lamentablemente, se empieza con la delincuencia a edades más A menor cortas. edad, claro, ahí está la cosa. Como que, mm, Muchas veces inducida por los mayores. ahí está, ese es el tema. Eso es justamente Además, ¿no es lo cierto? problemático que Muchas están veces, planteando muchos, ¿no? Muchos juristas, muchos analistas del área judicial están planteando eso, que evidentemente hay como un aprovechamiento también de quienes manejan a los jóvenes para que cometan estos delitos, anticipándoles que eso va a quedar impune, ¿no? O sea, ahí hay una exactamente, connivencia exactamente. ya establecida y lamentablemente la viveza criolla acá no queda fuera de ese contexto, ¿no? Por eso es No, importante que los diputados, los senadores empiecen a trabajar urgentemente con esta cuestión. Ahí tienen justamente lo que se está planteando con el caso de Martín Mora Negretti, que puede ser un inicio tal vez de una toma de decisión de bajar la edad de imputabilidad, ¿no? ojalá, mira, yo Ujú. cuando hice mi alegato en Sí. este juicio, Ujú. cité también los casos del Chico Báez, de Gesell, Claro. cité también el caso de el señor este, que no me acuerdo el nombre ahora, que lo matan en la estación esa de servicio de José Cepaz, que lo mata Ajá. un grupo de menores, que le Sí. pegan piedrazos en la Ujú. cabeza. Ujú. Son realidades que lamentablemente nos toca vivir. Claro. Ujú. Entonces tenemos que buscar una solución porque Y está sí. bien, son Ujú. menores. Ahora, del otro lado, hay gente que padece, hay gente que Totalmente. sufre, Y sí. hay gente que pierde seres queridos, hay Son gente que les cientos y cientos afecta de la miles de vida. familias que destruyen, ¿no? Diariamente vemos una cantidad impresionante. Y lamentablemente, justamente, desde el Congreso de la Nación no están haciendo lo que deberían hacer, ¿no? Tratar de trabajar en serio y definir esta cuestión que ya lleva décadas, Jorge. Sí, Esperemos... vos mirá el caso del hijo de Valeria Massa, el claro, chico este Gravino. se salvó de casualidad, ¿no? De Se milagro. salvó de casualidad, Claro, pero los que lo agredieron tenían más de 18 por años. eso. Entonces llegaron a un acuerdo en un juicio abreviado, Ujú. salieron con una condena de 3 años de prisión cada uno, Claro, en menos de cuánto, sí. 8 meses, 10 meses, Ujú. 12 meses. Claro, Eran mayores. sí. Ujú. 3 años de prisión por romperle la mandíbula al chico. Una locura. La verdad que... Acá el único condenado tuvo 2 años y medio por un homicidio. Claro, es una vergüenza. Yo creo que es una mala señal para la sociedad esto. Totalmente. Realmente, Ujú. más allá de los fundamentos de la sentencia, que no quiero criticar esto porque Ujú. realmente no los conozco y no me parecería correcto Ujú. hacer un análisis de los fundamentos que hayan tenido los jueces para Claro. absolver a estos imputados. Ujú. Lo cierto es que el mensaje que se está dando a la No es sociedad es, bueno, no es disculpame bueno. la expresión, Sí, esto es joda. claro, es Acá una joda, sí. nadie paga nada. Y Claro, si pagas es muy barato. sí, sí.
Bueno, Jorge, esperemos que realmente esto se pueda revertir. Por ahí hay una pequeña luz de esperanza de que los jueces y fundamentalmente los diputados y senadores de la Nación se comprometan de una buena vez en la vida a trabajar en serio, dejar de calentar las bancas y empezar a resolver estos temas. Se enojan muchos cuando le decimos esto, inclusive ayer yo hablé con varios de senadores y diputados y me dijeron, no, pero no están así, que no se puede. Yo creo que no es que no se pueda, no quieren ponerse a trabajar en serio con un tema tremendamente problemático y muy triste, que es la tremenda cantidad de asesinatos y hechos delictivos que se cometen con total impunidad en la Argentina. Y va a llegar un momento que la sociedad ya está bastante cansada de estas cosas, ¿no? Y esto es como que ya ha hecho que el vaso rebalse y es momento de que realmente los que tienen que resolver estos temas desde el Parlamento de la Argentina empiecen a hacerlo, ¿no? A trabajar y ponerse los pantalones largos una buena vez en la vida, ¿no? Mira, te doy un ejemplo y no te tomo más tiempo porque te agradezco siempre que me hagas participar en estas conversaciones. El proyecto de código penal, Uh-huh. que está ahí también cajoneado, vaya a saber dónde o por qué, el delito de homicidio preterintencional lleva una pena máxima de 8 años de prisión Ajá. contra la pena que lleva hoy en el Código Penal, que es de 1 a 3 años de prisión Claro. o de 3 a 6 años de reclusión. Claro. Bueno, eso que teóricamente está consensuado, que se habló, que bla, blu, blu, ble, Uh-huh. tampoco tenemos esa herramienta. Claro. No es que se vaya a aplicar en el caso de Matías, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente por el artículo 2, la ley penal más benigna, se Sí. seguirá usando lo mismo. Uh-huh. Pero tendría la gente, la sociedad, la justicia, los abogados, todos Uh-huh. los que estamos en la administración de justicia, Sí. tendríamos la posibilidad de decir, bueno, a ver, ahora hay una regla nueva de juego, a partir Uh-huh. de tal fecha, esto está penado de tal manera. Claro. Sin embargo, tampoco. Por eso es un tema que hay que rever urgentemente. Esperemos que lo puedan hacer, de que tomen conciencia los supuestos representantes de la sociedad que está muy preocupada realmente porque no están trabajando como deberían hacerlo, con transparencia, con sinceridad, ¿no? Esperemos que el Supremo los ilumine y que podamos resolver rápidamente este tema, Jorge. Como Ojalá, siempre, Pedro. un gran abrazo y lamentamos mucho esta resolución en este triste tema del caso de la muerte, del asesinato de Matías Bragagnolo, que después de 16 años termina con este tipo de resoluciones que son muy tristes para la República, no para la sociedad en su conjunto. Exactamente. Un gran abrazo, Hablamos en Igualmente, cualquier momento. otra parte. Gracias. El doctor Jorge Álvarez Berlanda, abogado defensor de la familia Bragagnolo, en esta triste resolución que toma la justicia argentina porque las leyes no favorecen justamente a las víctimas, ¿no? Un tema que venimos hablando hace muchísimo tiempo en toda la red internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Esperemos realmente que haya concientización de aquellos que deben revertir estas tristes situaciones que vive la República. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.